Llevó a hacer cosas Abel, a ofrecer excelentes sacrificios más que Caín. Luego vimos la fe de Enoc hace 8 días. ¿Sí venimos? No, hace 15 días. Pero ahora vamos a ver la fe de Noé y vamos a orar. Padre amoroso, te rogamos que tú hables a nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que nos des ese espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación de tu palabra, Señor. Quita toda distracción, quita todo afán, quita toda ansiedad, quita todo conformismo, Señor, y haz que nuestros oídos físicos y espirituales estén bien atentos a lo que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a ver la fe de Noé. Ya ve que estamos viendo Hebreos. Y cuando uno lee así de pasada nada más Hebreos 11, que muchos le llaman la galería de la fe, o donde están los héroes de la fe, pues a veces la leemos así como que de pasada y yo la había leído así, pero Dios puso hace unas semanas en mi corazón que tenía que meterme más así, estudiar acerca de Hebreos, capítulo 11, donde nos habla acerca de la fe. Y cada personaje aquí de la fe que nos habla, Dios tuvo un trato como diferente. En algunas cosas igual, pero en otras cosas Dios se manifiesta de una manera diferente. Y Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido, fíjese, hay una advertencia. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En, en Génesis, usted puede leer ahí, si no recuerdo mal, el capítulo 6, nos habla que cuando se empieza a multiplicar la maldad sobre la tierra, y dice que los hijos de Dios se unían con las hijas de los hombres, que veían que eran hermosas, y dice que de ahí se empezó a degenerar la creación que Dios había hecho. Y que dijo Dios en su corazón, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y dice que le dolió en su corazón, se arrepintió de haber hecho hombre. Entonces era tanta la maldad de los hombres que Dios toma la decisión de exterminar a la humanidad. O sea, imagínate, dice él, voy a deshacerme de mi especial creación, porque el ser humano es o somos la creación especial de Dios, la creación amada de Dios. Dentro de todo lo que él hizo, los animales y todo lo que él hizo, el hombre es la especial creación de Dios. Pero fíjate, ni siquiera los animales eran tan malos o no son malos, pero por causa del hombre, Dios destruyó todo, incluso hasta los animales, ¿no? Nada más dejó una pareja de cada uno. Pero dijo, voy a destruir todo aquello en lo que hay espíritu de vida, en lo que hay aliento de vida. Entonces Dios decide el exterminio total, se acaban. Pero cuando yo hablaba acerca de esto, que empezaba a hablar en la universidad, ¿saben de qué universidad hablo? Uno de los alumnos me dijo, es que hermano, pura condenación, o sea, ¿cómo te pones a pensar que Él es un Dios bueno? Él es un Dios misericordioso. ¿Y por qué destruye a la humanidad? Y yo le digo, bueno, pues es que esto lo dice la Biblia. Sí, hermano, pero ten misericordia porque, óyeme,
habla algo que nos levante la moral. Imagínate, estamos en este lugar y tú vienes a hablarnos de que el exterminio y que Dios acabó con la humanidad, y le digo, bueno, pues es que yo no escribí la Biblia. Yo no estoy escribiendo esto. Mira, aquí dice esto. Sí, hermano, pero es que todo de lo que estás hablando, de la maldad y que toda el adulterio y el pecado sexual y todo lo que viene, dice, yo participo en todo esto y pues yo sé que Dios es misericordioso. Y le digo yo, bueno, pues sí, Dios es misericordioso, pero no deja de ser pecado. No deja de ser pecado, aun cuando Dios es misericordioso. Dice, bueno, dice yo, la verdad, yo disfruto de lo que estoy viviendo y con todo esto que dices, yo apelo a la misericordia de Dios. Así como, sí, tienes un abogado, como un abogado, ¿no? Apelo a la misericordia de Dios. Pues sí, pero el hecho de que apeles a la misericordia de Dios no quiere decir que deje de ser pecado y que Dios te vaya a aplaudir y, no, pues es que está apelando, ¿no? Ahora, todos conocemos aquí este tema o este testimonio como el arca de Noé. El arca de Noé tiene varios significados para cierta parte de la humanidad, pero para otros tiene otro significado. Por ejemplo, el arca significa salvación, significa misericordia, significa gracia, significa presencia de Dios, pero esa arca también quiere decir justicia y quiere decir juicio. Así como en las leyes, aquí tenemos un abogado, no nos deja mentir que la justicia, la misma justicia es para todos, pero lo que para unos es libertad, para otros va a ser prisión. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, lo que el arca para unos fue salvación, para la mayoría fue su maldición y fue su muerte. Fue el juicio de Dios ahí. Pero aquí hay algo bueno. En el verso 8 de Génesis dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando Dios ordena en el capítulo 6, a Noé le ordena que haga un arca, le da ciertas características, le dice la altura, la anchura y todas las características que debe de tener y le da el propósito, le habla del propósito por el cual quiere que Noé construya el arca. Y entonces, este hombre, fíjate, obediente, porque ¿cuándo había visto un arca Noé? ¿O cuándo había visto? Ni siquiera había llovido sobre la tierra, según tengo entendido, ¿no? Sin embargo, Dios le hablaba que iba a destruir la humanidad con un diluvio. Y si a nosotros nos preguntan y nos dicen, oye, va a surgir un diluvio, pues nosotros ya sabemos, o va a haber un diluvio. Pero Noé no sabía nada. No sabía nada de eso. Es más, no sabía ni lo que era un arca. Sin embargo, Dios le enseñó y le dijo cómo la hiciera. Y en segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, aunque allí en Génesis no nos dice que este Noé predicaba, aquí en la lectura de Pedro nos damos por hecho que en lo que Noé construía el arca, también se dedicaba a proclamar la verdad y a predicar la verdad. La palabra pregonero viene del hebreo que quiere decir kerux, es K-E-R-U-X, que quiere decir heraldo, quiere decir predicador
o mensajero el que anuncia o proclama un mensaje con autoridad representando a alguien más. O sea, fíjate, según los estudiosos, unos, aunque no se ponen así como, bueno, yo digo, no se ponen de acuerdo porque no está escrito exactamente los años, por las generaciones dicen que según tardó 120 años, otros dicen que 70 años el construir el arca, o sea, toda una vida. Claro, vivieron muchos años, ¿no? Pero esos 120 años, según los que estudian, este Noé se dedicó a pregonar, a predicar y anunciar que las personas se arrepintieran, porque iba a venir una destrucción por la maldad tan terrible que estaban predicando. Entonces imagínate, 120 años predicar, o sea, es mucho tiempo. Vivían mucho, pero es mucho tiempo el estar predicando, el estar diciéndole a las personas, arrepiéntanse, porque Dios me mostró que va a llegar la destrucción sobre la humanidad. Va a destruir, todos vamos a morir si no nos arrepentimos. Y, y entonces, fíjate, cuando Dios nos da una orden a nosotros, ¿sabes qué? Tenemos que cumplirla. Cuando Dios te da una misión, a veces te vas a desanimar cuando tal vez no veas resultados. Y principalmente a lo mejor con tu familia, ¿no? Que le estás predicando a tu esposa, a tu esposo, a tu tío, a tu tía, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, si dices, yo tengo ya 30 años predicándole a un compañero y no me escucha, no cambia. O tengo un hermano que va a la iglesia y va a la iglesia, pero es una persona, ¿verdad? Y yo traje esta lamparita para ilustrar, porque a lo mejor te vas a desanimar. Y esta lamparita, haga de cuenta que es Gerardo cuando estaba en la iglesia, así prendidita. ¿Perdón? Ah, no me ven. Ah, ok. Entonces, está una lamparita. Ah, ¿quieres que la levante? Ah, ok. Bueno, está esta lamparita que Yevir me incitó a que yo la pusiera esta ilustración. Yo no agarro de ejemplo a nadie. Mire, todos los pecados de la vida creo que yo los cometí. Empecé a leer todos los pecados y yo los cometí. Lo único que le dije a Yevir, lo único que nunca tuve es meterme con un homosexual. Pero de ahí empecé a hacer cuentas y dije, creo que todos los hice. Los de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pero yo empiezo un día a ir a la iglesia, me comparten, y entonces yo llegaba a la iglesia y adoptaba mi lenguaje así, mi comportamiento así, prendía mi lucecita. Pero subiéndome al carro, saliendo de la iglesia, yo la apagaba. Luego me hablaba mi amiga en aquel tiempo, que era Yevir, no era mi esposa, oye, que quieren que vayas a comer a la casa. Y llegaba ya a su casa de Yevir y volvía a prender la lucecita. Y hablaba, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero luego me hablaban del trabajo y me decían, oye, es que tenemos un trabajo, tienes que estar aquí a las 8 de la noche. Y llegaba yo y la lamparita, otra vez así, vuelve a ser el Gerardo maleducado, hablador, como Juan Charrasqueado, ¿verdad? Parrandero y jugador, y como Gabino Barrera, que tenía hijos por donde quiera. Bueno, aunque yo no tuve hijos, ¿verdad? A donde me iba, yo era esta persona. Entonces, comprendí que eso no estaba bien hecho.
Porque hay un tiempo en que Dios ya te dice, tienes que ponerte las pilas, aunque de otra manera. Y a veces Él tiene que utilizar formas que no me gustan a mí. Pero va a haber un tiempo en cada uno de nosotros que olvídate que te estén viendo las personas, lo que estás haciendo. Olvídate, ahí en tu soledad te vas a dar cuenta que tienes que tener un cambio, una transformación de vida, que esa salvación que Dios ya te ha dado, la tienes que pregonar, pero no solamente con algo externo, sino que algo que viene de tu corazón interno, algo profundo. Después entendí que ni el pastor me había salvado, que ni Yevir, ni sus papás, ni mis tíos, ni nadie, sino que me había salvado era Dios. Y que Dios me veía aún en lo más oculto donde yo estuviera. No me puedo esconder en ningún lado. Entonces, aquí otra cosa que yo veo es que cuando Dios nos da un trabajo, una misión, esa misión tiene que ver también con ponerte tú como persona. Te da un trabajo. Este hombre tuvo un trabajo de 120 años. Ponle que hayan sido 30 años, ¿no? Porque pues, o sea, en predicar, pero a la vez trabajando, cortando madera, calafateándola con brea, o sea, todas las instrucciones que Dios le dio a él las cumplió al pie de la letra, pero requiere de un trabajo físico. Casi donde quiera donde Dios te manda requiere que tengas que caminar. Nosotros, por ejemplo, avanzamos kilómetros para ir a un lugar y a veces es un trabajo y es un sacrificio que debes de poner cada quien en el área donde Dios la puso, donde Dios la tiene. Ahora, ¿qué fue lo que pregonaba este hombre? Arrepentimiento, arrepentimiento. Él les decía arrepentimiento. Cuando Dios nos da una comisión, pues hay también eh, tenemos que trabajar. Ahora, yo te decía, ¿por qué a veces nos desanimamos? Te voy a leer aquí algo que a mí también me impactó. Fíjate, Noé duró predicando 120 años y ¿cuántas personas se salvaron? 8. Él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y a veces nosotros nos desanimamos. A mí me ha tocado desanimarme cuando digo, como que veo un poco interés dentro y fuera de la cárcel, como que veo que no hay esa transformación en las personas. No lo veo desde un punto de vista de juzgar o de criticar, pero yo creo que te ha pasado lo mismo, aunque sea con tu familia, ¿no? Con tu esposo, con tus hijos o con un compañero y dices, es que no veo ese cambio. Tiene mucho tiempo de cristiano y sigue igual. Y nos desanimamos y nosotros también nos vamos así como que para abajo. ¿De qué me sirve estarles predicando? ¿De qué me sirve estarlo diciendo? Fíjate, voy a hacer este comparativo en Jonás. Jonás, o sea, yo no encontré cuántos días predicó, pero yo doy por hecho que Dios, vamos a ponerle el máximo 40 días o 43 días, ¿no? Porque él dice que la ciudad de Nínive se recorría en 3 días y según dicen que había como 120,000 personas, pero en lo que él predicó 40 días y se arrepintió desde el rey hasta todos, dice que se arrepintió la ciudad, que son como 120,000. Fíjate, predica 120 años y se arrepienten 8 personas o entran a salvarse. Y este predica 40 días, yo digo que más o menos, porque no dice una cantidad exacta, y, y se, y se salvan 120,000.
O sea, a mí me pasó un tiempo que decía, ay, es que Dante Gebel, ay, es que Paul Washer, ay, es que eh, Andrés Corso y tienen unas... Y la verdad me alegra que Dios me haya enseñado esto, que puedes predicar un montón y puedes tener un auditorio de 5,000 personas o de 20,000 y no sabes si solo se salven 8. Es cruel, ¿no? Porque no todo lo que brilla es oro. Y digo, bueno, a mí me ayudó para no sentirme frustrado, porque yo también, digo, aquí digo, somos pocos y a veces como que nos vamos rolando, ¿no? A veces nos da flojera y no, pues el partido está re bueno, mejor me quedo. Pero, o sea, hablo en general de las iglesias, ¿no? Pero fíjate, dentro de la universidad, yo saqué un promedio de cuántas personas discipulamos entre hombres y mujeres y saqué un promedio de 200 mujeres. Digo, perdón, de 200 con hombres y mujeres. Desde aquellos tiempos que don Jaime me enseñó a sacar un promedio, dije aproximadamente 200, aunque sean las mismas. Pero imagínate que van rolando en una universidad donde son más de 1,000 que van entrando, van saliendo. Entonces yo dije, ok, vienen siendo, si son 200 mensuales al año, ¿cuántas son? 2,400, ¿no? ¿Sí son 2,400? No, 12 por 2, 24, sí, ¿no? 2,400 en un año, pero en todos los años que tenemos, ¿cuántos evangelizan? Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, no se mueve el resultado. Y hay algo que quiero que tú agarres, pero así, como Dios a mí me lo enseñó. Dios ama más la obediencia tuya, lo que tú haces, el paso que das y decir, no me importa, yo voy a predicar y no me importa todo lo demás, porque aquí Dios nos da una orden de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Dios ama que tú des el paso y que digas, lo voy a hacer independientemente que del resultado que tú puedas ver. Dios ama más la obediencia porque cuando tú llegues ahí, Dios no te va a preguntar, oye Gerardo, es que tantos años que fuiste a la cárcel y solamente se salvaron 8. Oye, Noé, hombre, 120 años duraste predicando para que fueran 8 personas. Él no te va a reclamar eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que abrir la boca y hablarle de las nuevas buenas a las personas, de las buenas noticias del Evangelio. Eso sí te va a decir Dios que es tu responsabilidad y que es mi responsabilidad. Pero ya de la conversión, o si se salvan, o si se pierden, eso no es tu responsabilidad. El apóstol Pablo nos da la enseñanza de que él dice, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Es lo que hacemos nosotros. Pero el resultado, ahí dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El cambio lo da Dios. El cambio no lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. Si yo tengo toda mi vida predicándole a mis hijas y mis hijas no se arrepienten, y si yo les doy ejemplo y les digo, es que este es el camino, Jesucristo es el camino, y les hablo del arrepentimiento, yo soy responsable de hablarles, de educarlas, de enseñarles los principios, los valores cristianos, pero yo no soy responsable si ellas no aplican la palabra. ¿Sí? A veces dicen, no, es que el pastor tiene que dar cuenta bueno, yo tengo que dar cuenta de lo mío, pero yo no vivo contigo.
cada quien va a dar cuenta de sí, dice, cada quien va a dar cuenta de sí, de lo que está haciendo. Entonces, al igual que en los días de Noé, ahorita, bueno, no al igual, ahorita estamos peor que ni Sodoma y Gomorra. Estamos peor que los de la Torre de Babel y estamos peor de toda la maldad que había en aquellos tiempos. ¿Estás de acuerdo? Porque aquí Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, él habla de su segunda venida y dice, la maldad se va multiplicando cada día más. O sea, en esta época en esta época en que la humanidad no le llega ni a los talones, o sea, a Sodoma y Gomorra. Ya le llegamos, los rebasamos hasta el cuello y los pasamos, en la maldad. Hay mucha maldad. Jesús dijo, la maldad se va a aumentar cada día. ¿Y qué es lo que debo de hacer yo? Bueno, si en el arca se salvaron 8 y no fue responsabilidad de Noé, hoy en día el arca es Jesucristo. El tabernáculo es Jesucristo. Entonces, en Hebreo 10, 19 y 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate, al igual que Noé fue escogido, ahora ya en Jesucristo, te voy a leer aquí como si estuvieras en aquel tiempo. Pero nosotros, y ahí póngale su nombre, hemos hallado gracia delante de Dios. Pero Gerardo ha hallado gracia delante de Dios. Yo ya hallé gracia al igual que usted delante de Dios. Así como en aquel tiempo ya hallamos gracia, ¿verdad? Pero esa gracia esa gracia no tenemos que esconderla, no tenemos que ocultarla, que viene por medio de la luz, así como el ejemplo que vimos, sino que tenemos que dar a conocer la gracia de Dios. Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia es una elección. La gracia quiere decir una elección. Es, por ejemplo, ¿verdad? Yo llegué a una iglesia como esta, pero más grande, hace 31 años y medio. Y entonces había ahí como 100 jóvenes, entre hombres y mujeres. Y entre todas las mujeres yo elegía una, ¿verdad? A la más hermosa, a la más bonita, a la que hace 50 años el día 6 de junio de 1975, ella nació de julio. ¿Dije de junio? Bueno, la letra se pueden equivocar. Entonces, entre todas ellas yo elegía a mi Yevir, ¿verdad? Y dije, esa. Pero fíjate lo hermoso de nosotros, que al igual que Noé, Yadira encontraste gracia delante de Dios. Pero Yadira encontró gracia delante de Dios. Ah, pero ¿qué voy a hacer con esa gracia? Al igual lo que hizo Noé. Dios le da la salvación y le dice, a ver, Yadira, tienes que construir un arca.
porque el mundo está perdido, está lleno de maldad. Y tú tienes que ayudar a que las personas se suban a esa barca, de que no se ahoguen, de que no se mueran espiritualmente. Esa es pero así como Yadira, Cristina, Jorge, Dina y todos y cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Tú hallaste gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, pero nosotros, repito, póngale su nombre, hemos hallado gracia delante de Dios. Es una elección, porque es un regalo de Dios. Entonces, la fe aunado a la gracia es lo que a nosotros nos salva. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, nos habla de una elección, nos escogió Dios. Somos real sacerdocio. O sea, usted, yo no sé cómo se vea. Cada día aprendemos más. Yo tengo casi, aquí tan solo en Veracruz, 24 años de entrando allá a la universidad y me siento como con cosas nuevas en estos últimos meses, ¿verdad? ¿Por qué me siento como nuevo? Porque la verdad, cuando hay un policía ahí en la universidad, como que te da pena hablarle, o alguien a tu vecino, y no sabes que esa tierra es una tierra deseable, que quiere escuchar algo. Yevir ya tiene, a esa que contó Omar, Yevir ya la tiene por discípula. La chavita dice, tengo necesidad, inmediatamente, pues yo le di mi teléfono y Yevir el jueves tuvo su primera reunión con esa. Y entró a la reunión de oración, ¿no? El miércoles. Entonces, somos elegidos. La gracia nos hace que seamos elegidos. Somos real sacerdocio. Esto aliviánate. O sea, no te sientas así como que, ay, es que, mira, eres un real sacerdocio, no eres un sacerdote común y corriente. Y no es una túnica así visible la que te hace sacerdote. Una vestimenta de santidad que Dios te ha puesto a ti. Eres un santo de parte de Dios, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero al igual, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, así como Noé fue un pregonero, usted y yo tenemos que ser pregoneros de la verdad. Pero no se complique la existencia, es que no sé cómo decirle. Dios dice, simplemente platícale lo que Dios ha hecho contigo. Simplemente platícale cómo te rescató Dios de las tinieblas, nada más. Y de ahí solito va saliendo. Se aprende a nadar nadando, se aprende a manejar manejando, se aprende a cocinar cocinando, y así es como se aprende. Pero sí, yo te lo digo, si Dios te ha puesto esta convicción fuerte de hacer algo, tienes que echar a andar eso que Dios te ha puesto a hacer, porque Dios no te va a pelear resultados, ¿eh? Dios no te va a pedir que le rindas cuentas de las personas que no se convirtieron o de las que se convirtieron. Dios te va a pedir cuentas de la obediencia que hiciste para con Él, del paso que diste a hacer lo que Dios te estaba enviando a hacer. Entonces, nosotros somos luz. Como ya vimos el ejemplo, la luz debe resplandecer. Ahora, bueno, pero para que resplandezca nosotros tenemos que hablarles la verdad. Yo no estoy en contra y no quiero que se me escuche como que estoy murmurando de algo. Pero lo que sí te puedo decir, alguien dijo por ahí, y estoy de acuerdo, los milagros no todo el tiempo salvan. Y a veces como que la fe la utilizamos
como que para sanar enfermos nada más, como que para hacer liberaciones. Incluso hay en ocasiones reuniones que dicen, hay un congreso de sanidad y liberación. Pero lo que nosotros tenemos que mostrarle a las personas es a Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Porque sabes que lo que necesitan las personas y lo que necesitamos nosotros es que las personas tengan un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Ahorita. Porque si nosotros les calmamos solamente el dolor, la enfermedad va a seguir. Y la enfermedad se llama vivir en tinieblas aquí. Y si yo solamente, si usted va al doctor y el doctor no le hace un examen a profundidad y le dice, mire, tómese esto porque me duele el estómago. ¿Cuánto tiempo tengo? No, pues tengo un año que me duele el estómago. Ah, caray, ahí hay un problema. ¿Por qué le duele el estómago o la cabeza? Aquí, por ejemplo, está el doctor y yo creo que el doctor diría, pues vamos a mandarle a hacer un estudio porque no es normal. Pero si, mire, se le quita con un Alka-Seltzer, tome bicarbonato y con eso se le va a quitar. O esta pastilla le quita el dolor que tiene en la espalda. Y a veces cuando nos dedicamos solamente a hacer milagros, a recibir lo bueno por llamarle de Dios en el sentido de sí, Dios, dame un trabajo, dame una novia, suple mis necesidades, pues esos son calmantes, ¿verdad? En la vida, porque queremos estar bien. Pero si ponemos nuestros ojos en la eternidad, vamos a tratar de que esas personas tengan un cambio en la mente, de que sean renovados en el espíritu de la mente, que tengan el nuevo nacimiento. Porque a mí me ha tocado que, que he visto personas, pues que, aleluya, gloria a Dios, levantan la mano y están cantando bonito en la alabanza, ¿no? Y ahí en la universidad conocí personas de que estaban ahí bien, yo decía, no, hombre, qué transformación, pero siempre andaban pidiendo dinero. Pero eso no es todo, que me los encuentro en la calle y seguían pidiendo dinero. En una ocasión me tocó con una persona que dentro de la cárcel siempre vivía pidiendo dinero y le dábamos para que comiera y todo eso. Y cuando lo vi, que me lo encontré afuera ya de la universidad, pues lo veo y igual de sucio. Y dije, bueno, ¿qué cambio tuvo? Nada, ¿no? Después de 3 años que lo ves, igual de sucio. Y luego dije, lo voy a invitar a desayunar. Y cuando en eso estaba, cuando llega una persona y le da 2 picaditas ahí y se las come, ¿no? Y esa expresión, ¿no? Del veracruzano, asu, dice, no me llené, pero cuando lo veo dije, bueno, lo voy a invitar. Cuando veo que saca una bolsita, traía más dinero que yo, hasta un billete de a 200, traía monedas así de alto rango, billetes de a 20, o sea, traía así hechos bola así, ¿no? Dije, bueno, pues ya no sé ni qué pensar de él, pero lo peor es que se va al contenedor de la basura y empieza a comer de la basura literalmente, luego saca un refresco, ¿verdad? Y se lo avienta. Dice, me rayé. Y yo dije, ¿qué? Es una transformación, pues, externa que yo lo veía ahí, o es una simulación solamente externa, en la que él estaba cantando allá alabanzas, pero su cabecita todavía la tenía en la cárcel. Porque yo digo, oye, bueno, si ya estás charoleando bien y sacas dinero, vete a comer a los faroles de perdido. Tenías dinero.
para irte a una fonda y comer bien, comida limpia. A veces pensamos que la pobreza es no tener dinero, pero puedes tener millones y puedes ser la persona más pobre del mundo. Y puedes no tener nada y puedes ser una persona muy rica, millonaria. Entonces, nosotros no debemos de predicar un evangelio que así como que te da por encimita y ya no importa. La Biblia a veces nos dice no, a veces nos dice sí. Y a veces el sí te dice, ok, con la mujer adecuada, en el tiempo adecuado y en el estado civil adecuado. ¿Sí me explico? O sea, te dice, no, 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 no. Yo no te voy a dar permiso. Hay cosas que ni siquiera las debes de tocar. Dice él, pero adulterio ni siquiera se menciona entre ustedes. La pureza sexual y la sexualidad únicamente en el momento adecuado, con la persona adecuada y en el estado civil adecuado. Punto, no hay más. Hermano, porque me han dicho, ¿no? Es que es duro esto, los deseos. Ahí dice, yo no te estoy poniendo reglas. Ahí dice, no lo estoy diciendo yo. Pero ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros, y yo me encuentro entre ellos, me cuesta mucho trabajo a veces confrontar a las personas. Pero lo he hecho, pero me cuesta trabajo el decirles, bueno, aunque tú digas esto, y aunque escuches al youtuber que te da cierto actitud permisible, ay, no seas tan religioso. ¿Sabes qué? La Biblia te dice algo totalmente diferente. Entonces, tenemos que hablar con la verdad. No engañes a tus hijos, no engañes a las personas. El pecado es pecado y Dios no negocia con el pecado. O sea, no te da permiso para nada. Hay cosas que te dice, sí, no son pecados siempre y cuando no te excedas tampoco, ¿verdad? Y usted saque la conclusión de lo que le estoy hablando. Pero hay otras que definitivamente ni siquiera la toques. Nosotros somos la luz y la luz debe de resplandecer en todo lugar. Así como yo les decía, mira, el lugar donde Dios nos puso, si te puso como deportista, en ese lugar tienes que alcanzar a tus compañeros de deporte. Si te puso en TAMSA, tienes que alcanzar a tus compañeros de TAMSA. Si me puso en el Ejermex Sedena, bueno, pues ahí debo de alcanzar a los que están ahí. Si me puso en un consultorio, doctor, me puso con un propósito. Si me puso vendedor de colchones, me puso con un propósito. No es casualidad. Nosotros le decimos, no, es que aquí no es el lugar, pero en el lugar que Dios te puso como ama de casa, como vecina, como empleada, como dueña de un negocio, como dueño de un negocio, Dios te puso ahí, pero con un propósito. No te puso para que perdieras el tiempo. No, no, te lo puso con un propósito. Primera de Tesalonicenses 5, 2, 4 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina. Fíjate, ni siquiera dice en otro evangelio, cuando digan él o aquí o él o allá, dice va a llegar rápido la destrucción repentina. Por eso tenemos que pregonar las buenas nuevas. Dice, como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, dice que va a llegar como ladrón en la noche, pero no solamente para nosotros, sino que tenemos que ir adelante predicando las buenas nuevas a otros. Ahora, en Primera de Corintios
1, 23, 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, dice, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder y sabiduría de Dios. Ahora, hay una advertencia en Mateo capítulo 24 del 37 y el 38. Ya vamos a terminar. ¿Cuál es la advertencia? Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, de una manera sorpresiva, intrépida. O sea, va a llegar y ¿sabes qué? Ahí se acabó la oportunidad. No tenemos que jugar a ser cristianos, la verdad. No tenemos que jugar a la iglesita, así como jugábamos a las comiditas, que vamos a hacer como. No, esto no se trata de un juego. Dice el 40-42. Entonces estarán dos del capítulo 24 de Mateo. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra velad no es otra cosa más de que mantenerte limpio, hacer lo que Dios te ha mandado hacer en tanto que estemos aquí en la tierra. Entonces, fíjate, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Que así como Noé halló gracia delante de Dios, ya lo vimos, nosotros también ya hemos hallado gracia. Así como Noé fue pregonero, nosotros también debemos de ser pregoneros. Y así como Noé construyó el arca, nosotros también debemos de construir en nuestro tiempo un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Pues que alcance a otros para Cristo. Y el ministerio puede ser de diferentes formas y en diferentes lugares, de acuerdo a los dones, a los talentos y a lo que Dios te ha dado, porque tú eres único. Todos somos únicos y nos llamó Dios a trabajar para su reino de diferentes maneras. Entonces, dice que Noé, cuando fue advertido, con temor construyó el arca. Nosotros también, día a día, en donde escuches, estamos siendo advertidos tanto por las personas que predican el Evangelio como por los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer si estamos siendo advertidos? La advertencia, la voz de advertencia, cuidado, ¿no? En el ejército, primeramente dice que hay una voz de advertencia, ¿verdad? Y esa voz de advertencia siempre es la de atención. Atención. Y el soldado siempre piensa, dice lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y a la voz preventiva le indican el momento que debe él de realizar. Flanco derecho, flanco izquierdo, tírese a tierra. Dice, y a la voz ejecutiva te dice en el momento preciso en que debes de obedecer la orden o de ejecutar la orden. Entonces, pero siempre hay una advertencia. La voz de advertencia, atención, ¿verdad? Y Dios está dándonos voces de advertencia y nos está hablando con todo lo que acontece en el mundo, la maldad que se está aumentando, las guerras, rumores de guerra, hambres, pestes y todo lo que está ocurriendo. Así es de que nosotros, yo los invito a que le echemos ganas. Mira, yo sé bien, también tiene que ver con la edad. Hay muchas personas que ya no pueden hacer, que están grandes. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es más fácil? Yo le voy a decir que es más fácil. Así cruzadito de brazos, usted puede estar orando, ¿verdad? Yo sé que es más fácil estar viendo la tele y desvelarse viendo la tele, porque también lo he hecho, ¿verdad?
Es fácil viendo la tele ahí, pero para entrenar la mente, que aunque usted esté grande y no pueda moverse de un lado y no pueda ir a la cárcel o no pueda ir a un hospital o no pueda predicar así para ir a otro lado, pero ahí sentadito pidiéndole a Dios por los que vamos y pidiéndole a Dios por los que están ahí. Y sabes qué, la oración es muy importante. Entonces, tenemos que subir a otros a la barca. Y por ahí vamos a tener la cena del Señor, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia infinita, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios fiel, porque tú estás siempre con nosotros, Padre. Y te damos la gloria en este día, te damos la alabanza y te rogamos que cada palabra haya caído en un corazón dispuesto a llevar fruto. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, para el siguiente, si me toca a mí, vamos a seguir con la fe de Abraham y así vamos a ir y vamos a ver que Dios nos habla muchas cosas que están ahí y este tema acerca de la fe, pues es bien amplio, no es tan, hace uno cosas por fe que nunca nos imaginábamos que las íbamos a hacer, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que cada vez de que tenemos el símbolo de la cena del Señor, la muerte de Él anunciamos, de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga. Y pues nosotros normalmente cada primer domingo del mes tenemos este símbolo y vamos a orar para que Dios ponga en nosotros esa conciencia en nuestro corazón de qué es lo que estamos haciendo ahorita. Padre, pues ahora que también nos disponemos a cumplir con este mandamiento de participar como hermanos en esta coinonía cristiana, en pues participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de este símbolo. Yo te ruego que cada uno de nosotros meditemos en nuestro corazón y podamos ponernos a cuenta rápidamente, Padre, contigo, si hemos pecado en contra de ti. Padre, pues sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos ponemos en tus manos para que seas tú moviéndote a través del corazón de cada uno de nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Padre, te damos las gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, de tu carne, que fue molida por nuestro pecado, símbolo de todo el pecado que cargaste tú en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y estamos muy agradecidos contigo, Padre, y pedimos de tu gran bendición para cada uno de nosotros. Primero esa bendición que queremos, Dios, de que nos ayudes a vivir vidas santas delante de ti, que nos podamos apartar del pecado cada día y de la maldad, Señor. Así pues, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome su copa.
Padre, también te damos las gracias por esta copa, símbolo de tu carne, símbolo de tu sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario, por la cual también nos has traído sanidad física, Padre, y por el cual nos ha derramado en el corazón, en el dintel de nuestro corazón, donde tú habitas ahí, Señor. Muchas gracias, Padre, porque como acabamos de ver, fuimos elegidos por ti, por tu gracia, por ese regalo, algo que no pagamos, algo que no nos ganamos, pero tú en tu infinita misericordia y por medio de tu sangre derramada, nos has elegido a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que coman este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos las gracias por tu palabra y también te damos las gracias por un año más de vida de mi esposa. Te rogamos también las gracias por estos alimentos que vamos a comer, Dios, y que seas tú, Padre, proveyendo en la vida de cada uno de nosotros y que nos sean de provecho para nuestro organismo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.